De nuevo, muy buenos días, queridos estudiosos en Cristo Jesús. Es una bendición estar con ustedes esta semana más, en nuestra clase número 5 de este curso de sacramentos y oración. Entonces, eso quiere decir que estamos ya pronto a terminar. Faltaría esta semana y la otra, con la ayuda de Dios, para terminar nuestras lecciones. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Muy bien, bendiciones. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy Me bien, alegro. gracias. En la lección 5 vamos a hablar acerca del ministerio de las llaves y la confesión. Esto es algo muy importante porque, primero que todo, cuando hablamos del ministerio de las llaves, vamos a conectarlo también con la Santa Cena. Recuerden en la parte de la Santa Cena de examinarnos a nosotros mismos en cuanto a cómo está nuestra vida de santificación. Recuerden que pues tenemos eso muy claro, que si yo tengo un pecado que no me ha arrepentido, pues es mejor no tomar la Santa Cena. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que vio un pecado que yo hice y que no me he arrepentido? Vamos a hablar hoy acerca de eso, del oficio de las llaves. Vamos a ver también lo importante de la confesión de los pecados. Eso es muy importante también. Vamos a poder conversar sobre esto. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque nos has tenido hoy aquí reunidos alrededor de tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestro pecado. A ti no podemos ocultarte las cosas que hemos hecho en contra de ti, de tu voluntad, pero también damos gracias por darnos el perdón de nuestros pecados en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento y su muerte. También queremos poner en tus manos, Padre Santo, nuestra lección, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Oramos por aquellos que se están conectando o que van a estar llegando a la clase, también para que podamos juntos seguir creciendo en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres propósitos tiene nuestra lección de hoy. Primero, vamos a identificar el motivo para perdonar a otros. Es el motivo que también está conectado con la palabra de Dios. Y recordemos lo que hemos estado estudiando todos estos semanas. Es muy importante que nosotros podamos entender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos andar con mucho cuidado en cuanto a cómo enseñamos la doctrina, cómo hablamos la doctrina. Una de las cosas y los propósitos que tiene Academia Cristo no es solamente hablar de Cristo Jesús, que Él es nuestra paz, que es por Él que vamos al cielo, sino también que tengamos esa manera de expresar la doctrina sin necesidad de ir en contra de la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando de la gracia, no podemos usar términos como pero, es decir, somos salvos por gracia, pero yo tengo que hacer esto o tengo que dejar de hacer aquello para ser salvos. Entonces, ese pero desaparece. También en cuanto a los sacramentos, que hemos aprendido a usar el término medio de gracia, porque los medios de gracia nos dan fe en Cristo Jesús y nos da perdón de pecados. ¿Y dónde está apoyado eso? En textos bíblicos que hemos estudiado. También recuerden la importancia de esa doctrina de la ley y el evangelio. Nosotros estamos, y hay un curso que tiene que ver con eso, con la ley y el evangelio, pero nosotros hemos aplicado esa doctrina, la ley y el evangelio en estas clases, y hoy vamos a hablar un poco más de esto. Propósito de la ley, mostrar la voluntad de Dios, mostrar
nuestro pecado, mostrar que merecemos la muerte eterna. Ese es el propósito de la ley. Y también, como no podemos salvarnos por nuestros propios méritos, porque eso es lo que nos muestra la ley, entonces Dios ya nos lleva al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La doble sustitución de Cristo. Yo sé que expresamos muy bien el Evangelio diciendo, son las buenas nuevas, pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? De que Cristo vino a este mundo, llevó esa vida perfecta por usted, por mí, y también fue a la cruz a cargar todos nuestros pecados. Entonces, ese motivo para perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados por la obra de Cristo, vamos a aplicarlo en la lección de hoy. Luego vamos a explicar eso que se llama el oficio de las llaves y cómo se relaciona con el uso de la ley del Evangelio. Y aquí vamos otra vez a conectar ese tema con la Santa Cena, pero también vamos a conectar ese tema en cómo nos cuidamos entre nosotros, cómo nos cuidamos entre nosotros siendo hermanos en la fe, cómo cuidamos los hermanos en la iglesia. Eso es muy importante. Y vamos a examinar las dos partes de la confesión y otra vez usando como base la palabra de Dios. Entonces, entramos en materia. Vamos a la primera parte y tengo esta pregunta para ustedes. De acuerdo con Mateo 18, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? ¿Quién desea participar? Elena. Momento. Bueno, bendiciones para todos los hermanos que están conectados. ¿Por qué debemos perdonar? Hay varias razones. Primero, porque Dios nos perdonó a nosotros cuando nuestros pecados para nosotros humanamente era imposible alcanzar la gracia, pero por amor a Dios, Él nos ha perdonado a nosotros. Entonces, debemos de entender las razones por las cuales deberíamos perdonar. Una es porque Dios nos ha perdonado. Segundo, porque el perdón eh, que nosotros, el perdón debe ser constante, porque nosotros cada momento, cada día pecamos. Porque perdonar, porque el no perdonar trae consecuencias espirituales, entonces debemos perdonar para tener, dar muestra de frutos. Entonces, para mirar todo esto, debemos perdonar de corazón porque Dios nos perdonó cuando nuestros pecados eran imperdonables, Dios nos perdonó. Entonces, por eso debemos perdonar a otro para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Amén. Bien, Elena, Emanuel. Sí, también iba a decir que creo que no me acuerdo dónde, pero creo que era uno de los salmos donde dice que, ah, no me acuerdo qué dice exactamente, pero habla de perdonar a aquellos que nos hacen daño a nosotros. Eh, Sí, muy Creo que bien. Y recuerden lo que nos está enseñando este Mateo 18. Antes de esto, vamos a escuchar a Ángel. Pastor, ¿por qué debíamos perdonar a otros? El Señor en su paso por la tierra nos dejó el mejor ejemplo. Y nosotros como buenos cristianos debemos de investirnos de ese buen ejemplo. Sí podemos perdonar a nuestros hermanos. El Señor nos invistió y nos dejó bastante literatura. Por ejemplo, hablamos de Juan 20, 22, 23. Ahí nos instituye este amor de perdonar. E instituye a la iglesia de una manera muy especial, estableciendo un derecho de la iglesia para que su iglesia como tal también comience a trabajar en el creyente. Cuando el creyente es de Cristo, él sí puede hacer esta cosa de perdonar. No podemos ser hombres de Cristo apartados de él y querer perdonar. Ahí no surte efecto, pastor. Ese es mi aporte. Muy bien. Y teniendo en cuenta el pasaje que presentamos acá de Mateo 18, recuerden la pregunta que le hizo Pedro a Jesús. Bueno, ¿hasta dónde tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Y
En sí, lo que se está mirando es aquí cómo se limita el perdón. Pero Jesús, para que él pudiera reflexionar y nosotros también, contó esa parábola de que había un hombre que era deudor y cómo fue perdonado por el rey a quien le debía. Y tenía una deuda grande, pero cuando salió y encontró un consiervo de él que le debía menos, no le quiso perdonar. Y por eso él fue echado a la cárcel. Y Jesús no quiere que sea un límite de esto, porque cuando Jesús habla de perdonar 70 veces 7, ya sabemos, está hablando, como lo dijo hace un rato Elena, muchas veces. Y nosotros a veces somos diciendo, es que viene lo mismo y perdonamos lo mismo y pasa lo mismo y hay que perdonarlo, ¿cierto? Entonces son cosas que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, porque creo que todos los días llegamos ante nuestro Dios con nuestros pecados. Luciana, Luciana, Bendiciones, buenos días, perdón. Sí, el Señor no está diciendo que el perdón es ilimitado. Si verdaderamente no hemos arrepentido, es porque hemos recibido perdón y ese mismo perdón debemos retribuirlo con los demás, no importa las veces que hayamos caído, porque cuando Él dice hasta 70 veces 7, es que no importa cuántas veces, es ilimitado. muy bien, Sofía. Pastor, también el mismo Señor Jesucristo nos instruyó en la oración del Padre Nuestro y nosotros pedimos al Padre donde decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo podría yo pedir perdón a Dios si yo no lo perdono? Entonces, también en eso nos enseña el mismo Señor Jesucristo, nos enseña ese Padre Nuestro. Nada Y más, es, Pastor. no, es muy buen punto el que estás poniendo y el que estás exponiendo porque realmente eso es un problema que a veces mostramos nosotros. Sí, a veces no queremos perdonar, pero quiere que Dios nos perdone siempre. Y ahí que estamos viendo los fariseos que somos, porque a veces tenemos comportamientos como los fariseos y creemos que, es que yo soy mejor, o es que ya no más, yo no quiero saber más de usted. Estamos siendo como Pedro, ¿cierto? Limitando hasta 7 veces, como poniendo, y otra vez, el punto no es el número, el punto es los límites que ponemos al perdón. Elena, Sí, algo que quiero de pronto, como que dijo la hermana ahora del Padre Nuestro, y es que en este texto nos muestra cómo nosotros a veces no entendemos el significado de la palabra. Por ejemplo, yo aquí hice como un resumen de la parte del Mateo 18. Por ejemplo, el rey que perdonó al que tenía la deuda impagable. Yo lo comparo con Dios. ¿Por qué? Por la autoridad que él tenía en ese momento y la misericordia que tuvo hacia aquel siervo que tenía una deuda impagable. El primer siervo yo lo comparo con nosotros. Teníamos una deuda impagable. La gran deuda que tenía significa que Dios nos perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados. El segundo siervo, eh, perdón, simboliza a las personas que nos han ofendido y que nos deben algo pequeño, pero nosotros a veces nos creemos más que Dios y no los perdonamos, porque creemos que somos más que Dios y no perdonamos. Ahora, la pequeña deuda muestra esas pequeñas ofensas que a nosotros nos hace y a veces pequeñas ofensas que nos ponen en contienda de por vida con X o Y persona. Entonces nosotros debemos de entender que esta parte de Mateo 18 la podemos comparar con el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el perdón al que nos insta el Padre Nuestro, que el perdón nos mantiene en unidad, que el perdón nos trae paz,
El perdón nos trae restauración en las relaciones, ya sea familiares, en la sociedad o con nuestros hermanos en una congregación. Amén. Era el aporte que quería hacer. Muy bien, y explicaste muy bien la parábola. Recordemos que una parábola es una enseñanza donde hay cosas conocidas para dar una enseñanza espiritual y está muy bien explicado. Entonces, ya sabemos cuál es esa motivación que nosotros tenemos para perdonar a otros. Y esa motivación está en todo lo que Dios me ha perdonado a mí. Nosotros no podemos considerarnos que tenemos menos pecados que otros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del incrédulo a nosotros como creyentes? Es Cristo, es Cristo. Pero si nosotros leemos bien la Biblia, podemos darnos cuenta de cómo el pueblo de Dios, cómo los creyentes pecaron, cómo hay venganza, cómo hay adulterios, cómo hay mentiras, cómo no se muestra el amor al prójimo y son escogidos por Dios, que eso es una idea que ha traído mucho daño al mundo cristiano, la idea de que todo mundo, o cuando usted es cristiano, usted tiene que ser obediente y usted ya no peca, porque eso es lo que venden muchos. Y entonces se ponen como modelos. Es increíble porque hay una palabra que se llama el sinergismo y el sinergismo es algo que hacen dos partes. Y cuando estamos hablando de la salvación, eso sucede mucho. Si ustedes notan en la Iglesia Católica Romana, quienes llaman santos, supuestamente a personas que tienen vidas perfectas o que mostraron vidas de obediencia a Dios. Pero si ustedes van en algunas iglesias reformadas o evangélicas, también es lo mismo. ¿Quiénes son los mejores? Entonces, por ejemplo, los pastores aparentemente no pecan y en su manera de predicar muestran eso, de que ellos no pecan y le dicen a uno, es que ustedes no pueden pecar. Pues sí, eso es lo que dice la ley y no vamos a pelear contra la palabra de Dios. La ley nos dice que no pequemos, pero también esa ley muestra nuestro problema del pecado que está en nosotros. Y por eso cada uno primero nos tenemos que evaluar a nosotros mismos. Nos tenemos que evaluar a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para perdonar a otros? Mire esta preciosura de texto de Efesios 4:32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, perdonémonos unos a otros. ¿Cuántas veces? Pues Jesús nos enseñó por esa parábola muchas veces, muchas veces. La Biblia también nos dice de que nuestro Dios dice, la venganza es mía, dice Jehová. Hay que dejar las cosas siempre en manos de Dios. También tengamos mucho cuidado con estas palabras que a veces podemos usar y decimos, yo no te perdono porque es que yo no veo que estás como arrepentido. Mire hasta donde llegamos muchas veces. O pues a veces cuando hay tantos problemas, tantas dificultades con un hermano en la fe o con un familiar, pues nos ponemos duros para no perdonar y queremos nosotros poner la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que hace que un pecado sea más grave que otros? Es la consecuencia del pecado, porque recuerde que ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales. Vale. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado a una mentira? Pues a veces no pasará nada, pero a veces cuando somos descubiertos en la mentira, pues ya la gente no va a confiar en nosotros. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, cuando estamos viendo todos estos temas de la consecuencia del pecado, nosotros no somos los que ponemos la consecuencia del pecado, es Dios, y eso hay que dejarlo en manos de Él. Si una persona está siendo hipócrita en pedirnos perdón,
pues finalmente le tiene que dar cuentas a Dios, no a nosotros. Y ahí es donde usted ve ese temor a Jehová, el temor a Dios, y es lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces ya pasando la primera parte de que ya identificamos ese motivo, y el motivo es de que nosotros hemos sido muy perdonados, hemos sido mayormente perdonados. Pues ahora vamos a explicar las llaves y cómo se relaciona con el uso de la ley y el evangelio. Y aquí, pues cuando estamos hablando de este tema de las llaves, es muy importante que nosotros podamos identificar esta doctrina. Y esta doctrina también desafortunadamente ha sido muy mal interpretada, muy mal aplicada, porque ha pasado cosas catastróficas en la vida de algunos creyentes. Por ejemplo, cuando alguien le cuenta su pecado a otro y el domingo el pastor en el púlpito empieza a hablar de ese pecado y empieza a mostrar ese pecado y de un momento a otro, como me han contado a mí, dan el nombre de la persona y lo avergüenzan delante de toda la congregación. Hoy también me han contado que los paran al frente de la congregación, avergonzándolos, no siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Quién desea leerlo? Puedo. Ah, dale, Ana. Segundo de Corintios 4:7. Sí, Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en los cuales el Dios de estos siglos cegó el entendimiento de los incrédulos. sí, Segunda de Corintios 4:7. Discúlpame, Ana. Segunda Ay, de perdón, estoy en Corintios. el 4. Estoy en Sí, el 4. 4, sí, 4. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. muy bien. Entonces aquí el término que nos interesa o las palabras que nos interesa es vaso, las jarras de barro. ¿Y qué significa? Porque está hablando de nosotros, que nosotros somos frágiles, que nosotros somos seres pecaminosos, frágiles, y que Dios nos usa a nosotros como instrumentos para mostrar a ellos el amor de Dios. Por eso Dios nos ha dado un privilegio a nosotros como vasos de barro. ¿Para qué? Para que hablemos a otros o ayudemos a otros hermanos sobre el amor de Dios. Y esta fórmula, y yo la llamo una fórmula porque es una fórmula que siempre hay que usarla. Estos versículos que vamos a leer es algo que hay que aprenderlo, hay que memorizarlo. Así como aprendemos Juan 3:16 o así como aprendemos muchas cosas de la creación, así como aprendemos muchos detalles que la Biblia nos enseña. Esto es uno de los versículos que nosotros necesitamos siempre usar cuando estamos amonestando a otros o exhortando a otros o estamos buscando al hermano que se ha perdido. Una regla muy clara en esto es si nosotros somos testigos de ese pecado. Nosotros no podemos hablar con alguien por las oídas, es decir, ay, es que a mí me dijeron, a mí me contaron esto. Por eso también hay que hacer un orden para todo. Y pongo estos ejemplos antes de leer el pasaje, como para cuando lo leamos sepamos por qué es importante aplicar esto. Hace muchos años, nosotros en la iglesia luterana confesional
pues somos congregacionales. ¿Qué significa eso? Que hay un concilio o hay una junta directiva que son los que administran la iglesia. Nosotros los pastores no tenemos nada que ver en la administración. Nosotros estamos centrados es en la enseñanza de la palabra de Dios o trabajar en la vida espiritual. Pero hace muchos años, pues alguien vio al presidente de nuestra congregación saliendo de un motel con una mujer que no era su mujer y estaba en una camioneta que no era una camioneta que era de él. Y cuando esta persona lo vio, pues al domingo, yo me acuerdo que aquí somos dos pastores, nos llamó a los dos pastores y esa persona con cara de preocupación nos dice, es que yo vi el domingo a Juan Julano saliendo de un motel, haciendo esto y yo vi que iba con una mujer que no era su mujer y esto y aquello. La primera pregunta que le hicimos es, ¿usted ya habló con él? No, no había hablado con él. O sea que mire que ahí es donde ya hay un pecado contra el octavo mandamiento. Ahí ya se está contando, como decimos nosotros, el chisme. Porque a quién le interesaba ese problema, a ella que lo vio y al hermano en la fe. Y tengan en cuenta, el presidente de la congregación, o sea, alguien muy, como una columna de la iglesia. ¿Qué siguiente paso? Pues como ya estaba expuesto la situación, llamamos a la persona. Y la persona dijo, claro que sí, yo estaba tal día, en tal motel, con esta mujer, es la esposa de mi jefe, yo trabajo en una carnicería, yo soy el mensajero de la carnicería, si quieren pueden llamar al jefe y le pueden preguntar de que yo estaba en ese motel, pero estábamos cobrando un dinero para la carnicería y fuimos en la camioneta del jefe. Si ve lo que sucedió por no preguntar bien, no hablar bien en cuanto a esto. Por eso Jesús nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Entonces, si nosotros vemos que hay un problema con un hermano en la fe o con alguien, hay que hablar a solas con esa persona. Y para hablar a solas y mostrar ese pecado, recuerden que somos jarras de barro. Recuerden eso. No somos mejores que Él. Y por eso la manera en que empezamos es muy importante. Hola, pues mira, yo soy igual de pecador que usted. Yo también necesito a Cristo en mi vida, pero yo quiero hablar contigo esto. ¿Cómo te parece que el viernes yo venía bajando por tal lugar y yo te vi saliendo de un lugar y yo quiero que me expliques qué pasó? Pues si la persona me cuenta lo que nos contó, no pasa nada, ¿cierto? Y si la persona dice, sí, yo pequé, yo te pido perdón, yo pequé, pues ¿qué nos dice la Biblia? Has ganado a tu hermano, no pasa nada. Pero si la persona dice, no, yo no me quiero arrepentir, ¿usted quién es? Debe ser metido. Usted no le interesa la vida, preocúpese por su vida, no se preocupe por la mía. Es que yo veré cómo llevo mi vida, cada quien da cuentas a Dios por las cosas. O sea, es impenitente. Entonces Jesús nos sigue diciendo, pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labio de dos o tres testigos. Recuerden que la Biblia habla de mucho de esto, de que hayan testigos, siempre dos o tres testigos para muchas cosas. Eso está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esos testigos? Pues hay que buscar personas de la congregación que tengan una madurez espiritual para ayudar. También cuando le digamos a esas personas, no le vamos a decir, ay, venga Ana, Elena, venga, vamos a ir a hablar con Juan Culano, pero ¿cómo les parece que es que yo lo vi haciendo esto, esto, esto? No, yo ahí estoy pecando contra el octavo mandamiento. Yo sí le puedo decir a Ana y a Elena, me van a acompañar a hablar con un hermano en la fe, es que estamos hablando de una situación que él no se ha arrepentido.
Y ustedes no se van a dar cuenta cuál es la situación hasta que estamos ahí con el hermano en la fe, cuando él ya está ahí o cuando con la persona que estábamos hablando está ahí presente. Porque ustedes saben que nosotros somos muy mágicos para hablar a las espaldas de los demás. No hay que tenerlo ahí al frente. Invitándolo a una reunión igualmente. Se habla con amor, con paciencia y se le dice, mira, ya hablamos, hemos hablado tantas veces, hemos mirado todo esto, porque esto es lo que Jesús dice, habla con tu hermano, no está hablando de hablar una vez, muchas veces se demora tiempo. ¿Y uno qué hace mostrándole el pecado a otro? Pues uno le muestra historias bíblicas, uno puede conversar pues con la persona que ayuda necesita y todas estas cosas. Entonces, cuando usted toma los dos o tres testigos, necesitan ser personas maduras que puedan no echarle candela al problema. Es al contrario. El propósito es ganar el hermano, que tengan palabras de sabiduría para mostrar a este hermano débil que necesita arrepentirse. Pero si no le hace caso a ellos, ¿qué dice Jesús? Hazlo saber a la iglesia. Pero esto no significa que nos vamos a parar en la iglesia públicamente a avergonzar al hermano. Por eso es muy importante que en una iglesia haya personas que sean representantes de la iglesia, como una junta directiva, un concilio o un comité de profesores o un comité pues de personas que sean maduras. Entonces uno ya va a exponer el problema a ellos. Mire, yo ya hablé con él, yo ya llevé a Julano y a Sutano, ya llevé a Ana y a Elena para que fueran testigos y hablaran con él, pero no quiso arrepentirse. Entonces ellos van a hablar con él. Si la persona se arrepiente, pues bueno, se ha ganado el hermano. Pero si no, ¿qué dice la Biblia? Téngalo como un gentil y publicano. ¿Y qué significa en términos bíblicos gentil y publicano? Como un incrédulo. Y aquí es donde estamos hablando de la excomunión. Ahora, ¿realmente por qué está ocurriendo la excomunión? Porque la persona no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Es por eso que pasa. Pero no es y esto es muy importante, no es la excomunión de la iglesia visible, o sea, no es la excomunión de asambleas de Dios o de la luterana o la bautista, no, es la excomunión de la iglesia invisible, que hemos hablado mucho de esto. Por eso Jesús dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Por eso usamos el término uso de las llaves, atar o abrir y cerrar. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar esto? No se sabe. A mí me ha tocado casos de años, de años. Mire, yo llevo 23 años de pastor y en todos estos 23 años a mí me ha tocado solo una excomunión. Solamente un problema que hubo, que realmente la persona y un grupo de personas no quisieron arrepentirse y ellos se hizo todo el proceso. Pero el resto, la mayoría de veces, en mi caso, nunca hemos pasado del primer paso. O sea, porque uno necesita dedicar tiempo a esa persona, hablar mucho con esa persona, orar con esa persona, mostrarle a esa persona. Pocas veces me ha tocado buscar dos o tres testigos para hablar con esa persona. Entonces eso es de mucha paciencia y hacerlo con mucho amor. Luciana. Y, pastor, yo he visto también en las iglesias, porque yo estaba en una iglesia pentecostal, y aplicar las disciplinas en cuanto a corregir el pecado de muchos hermanos, a veces eso es algo muy difícil, porque y se lo digo porque a mí me ha pasado, o me pasó, porque ya yo estoy visitando una iglesia luterana, pero en varias ocasiones algunas cosas que no iban bien, se le llamaba la atención al hermano debidamente aparte,
Pero este hermano comenzaba a decirte, pero el Señor también dice que no juzgue y tú no serás juzgado, tú no eres quien para venirme a juzgar. Y uno le dice, no, hermano, pero estamos viendo que esto no debe ser de esa forma. Pues el domingo te dan un sermón sobre Mateo 17. No, porque usted vive mirando el pecado del otro, pero primero revísese usted antes de ir a revisar al otro. Entonces, hay como un fariseísmo en muchas iglesias porque no quieren enfrentar el pecado. Muy bien ese ejemplo. Y eso es lo que estamos enfrentando aquí con el texto bíblico. Y gracias por contar ese ejemplo. Ángel. Pastor, voy a ser breve. En el capítulo 18 de Mateo, vemos ya los privilegios que quieren adoptar ciertos hermanos en la iglesia actual de elegirse como los más superiores. Ese es un problema también de falta de humildad. Por eso es que nos compara el Señor en todo este del capítulo 18 semejante a un niño. Entonces, la actitud de nosotros debe ser como niño. Pero en la parte que yo me voy, pastor, yo tuve la experiencia. Un hermano mío, pastor, salió de un centro de tolerancia. No. Salió de un centro de tolerancia asistiendo a una hermana que trabajaba en el centro de tolerancia. Pero el hecho de salir del centro de tolerancia, la iglesia lo endemonió. Entonces, ¿a dónde voy yo, pastor? Somos humanos. ¿Usted cree que se hizo una investigación acorde a la realidad? Se presentó la chica que estaba enferma, que era creyente, dio un testimonio, mucha gente, no, solo por el hecho de estar ahí en ese momento y salir de allí, fue excomulgado. Entonces, no creo que la iglesia también actúe de una manera recta y correcta, porque somos humanos. Y ahí hay lo que le decía al comienzo, muchos hermanos que tienen posiciones en la iglesia tapan, destruyen al hermano que va en proyección. Y eso se ha visto y eso no podemos tapar, solo como ejemplo, pastor. Sí, y gracias también por poner ese ejemplo. Y también hay en otras donde desafortunadamente los líderes son condenados o se les muestra el pecado por adulterio porque se sabe y de un momento a otro la iglesia deja que ese líder siga siendo pastor y son intocables porque nadie les puede decir nada. No, es que el pastor también necesita que sea exhortado. Y mire lo importante de lo que cuenta Ángel de la investigación, de hablar bien con las personas. Elena. Sí, yo les comento algo. A veces el hecho de ser líder, el líder es una persona igual que nosotros, si no que tiene un cargo y esto lo demás, si de pronto tiene un estudio más avanzado, Dios lo está usando, pero muchos líderes se creen como intocables, como que ellos no tienen pecados y siempre miran a uno como el pecador. Yo estando en la iglesia, el pastor predicó que las primicias era entregar el primer mes de sueldo a la iglesia, al pastor, porque él no quería, yo era la secretaria y él no quería que se abriera una cuenta bancaria para tener lo que era los dineros de la iglesia, que era para restaurar la iglesia. Bueno, entonces él predicó que se tenía que entregar todo el primer sueldo de enero a la iglesia. Yo le hice la corrección y al siguiente día me tocó a mí iniciar el servicio y yo leí un texto de Levítico. Entonces le comenté, le hice como un preámbulo y todo lo demás. Me dijo, usted no sube más a la iglesia, al altar, porque hoy las ofrendas y los diezmos y las primicias bajaron. Me bajaron del altar, porque yo le hice la corrección a él mismo y dije, pastor, pero mire lo que dice acá la Biblia, porque usted tiene, por ejemplo, el primer mes y el mes de enero, que es el mes donde todos pagan el colegio, uniformes, esto, los gastos, súper. ¿Cómo usted va a decir que la Biblia dice? Muéstrame dónde la Biblia dice, porque como nosotros tenemos que actuar es a través de la palabra, como Jesús nos enseñó, cuando fue tentado, venció por la palabra.
Entonces, a través de la palabra le hice énfasis y me dijo que no, que yo estaba endemoniada y que yo no le iba a predicar más en su iglesia, que si quería predicar que me fuera a las calles. Dije, no, yo en la calle yo predico al que sea, yo voy a cualquier barrio, me voy a ir en cualquier barrio a predicar. El problema es que no se dejan corregir o no se dejan que, o sea, como que el pecado de ellos no existe, ellos son intocables, son perfectos. Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros podemos leer muy bien Mateo 18, pero los líderes muchas veces están liderando en pecado. Y lo pude ver, dos jóvenes de la alabanza, cómo ministraban y estaban en pecado, tres jóvenes, estaban cruzados, el uno era, en fin. Entonces, pienso que sí, la Biblia nos enseña que hay que exhortarlos a través de la palabra, que si no, hay que hablar con dos testigos, con tres, pero cuando ellos son los pastores, ellos no admiten su error. O sea, Sí. no son todos los pastores, porque sí, no sabemos que en la viña del Señor hay de todo, pero muchos no asumen que están en pecado o que están haciendo las cosas mal hechas. Que predicaba era con los mensajes que bajaba de internet y muchos le criticaban eso porque ya esto lo vio en internet. Esto. Entonces, las personas cuando son así no les gusta que uno les haga ver, así les diga a usted, mire, si aquí me dice Mateo 18 esto. Entonces, no es que no se pueda hacer una observación, la podemos hacer. El problema es de la persona, como dice aquí, si ya él no escucha, ya ese es el problema de la persona. Amén. Muy bien. Dani, Daniel, ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días. buenos Yo días. pienso que aquí una de las formas eh, de poder mostrar gracia, favor y misericordia es a través del perdón, a través de la misericordia. La Escritura dice, nos enseña que juicio sin misericordia se hará aquel que no haga misericordia. Y cuando en el camino del Señor, nosotros como creyentes vamos a siempre vamos a tener ¿cómo se dice? Estos hechos, ¿no? Que son, a veces son lamentables, a veces puede ser, como usted dijo, puede ser malos entendidos, etcétera. Siempre van a reflejar nuestra madurez en la forma como nosotros la enfrentemos. Y Dios permite muchas veces que, no digo que el Señor esté detrás de esto, pero muchas veces Él permite que nosotros podamos ver, darnos cuenta, para poder derramar sobre nuestros hermanos ese favor y esa misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, es una oportunidad de dolerse en el caso de que sí sea una falta tan grande, de dolerse, de llorar, de poderle ayudar y levantar a aquel que se ha caído. Y también dice la Escritura, considerándose uno mismo, no vaya a ser que con la misma vara que mido me puedan medir, porque tal vez el hermano que yo levante el día de hoy con la gracia y el favor de Dios es el mismo hermano o hermana que en el futuro tal vez pueda ayudarme a levantar a mí también en su momento, si en algún momento uno tiene un resbalón, por decirlo así. Entonces, siempre es bueno tener eso en cuenta. Es verdad, hay muchos líderes, pero la palabra no habla específicamente, habla en general, habla que tenemos que tener mucho cuidado y tener misericordia con cada uno de nuestros hermanos para reflejar el corazón y el carácter de Cristo. Entonces, el legalismo es lo que hace que la persona sea dura con su prójimo. El legalismo es dañino y en esa forma el legalismo es cruel. Pero si nosotros nos vamos a la palabra y nos vamos a la gracia de Dios, triunfa más el amor y la misericordia y el perdón que cualquier cosa que como legalistas nosotros podamos destruir a nuestro hermano. El legalismo no ayuda, el legalismo destruye, más bien la gracia construye. Eso, mi pastor amado, un abrazo. Gracias, Dani. Y por eso, sí, a mí a veces lo que dice Dani es verdad y a veces, pues sucede, a todos nos ha sucedido. Hablamos español y es como si no nos entendiéramos cuando hay esas situaciones especiales. Entonces, hay que orar, hay que pedirle sabiduría a Dios y prepararnos bien para eso. Sofía, Sí, pastor, lo que quería era consultarle y ahora que estoy escuchando a varios hermanos que están hablando, pero con la Biblia, con la palabra del Señor, he visto en otra iglesia, también estaba congregando, pero ya me tuve que retirarme por otros motivos, que cuando disciplinaban, el pastor o el principal, la jefe decía que no podíamos hablarle a esa persona, a ese hermano disciplinado, ni dirijamos la palabra.
¿Eso está bien, pastor? Veo que En, ahora con lo que estoy escuchando, no creo. sí, en Corintios, Pablo habla de ese tema, ¿cierto? Menciona ese tema y dice que ni aún comáis con ellos. Muchas veces sucede eso, es para mostrar la gravedad del pecado, ¿cierto? Muchas veces pasa eso, cuando usted, por ejemplo, lleva los pasos y la persona dice, no, Sofía, váyase de aquí, yo no quiero nada de usted y rechazo todo, ¿cierto? Entonces, para muchas Ujú. veces, para mostrar la seriedad del pecado, para mostrar que está fallando, pues no es hablarle, pero sí es mostrar el cambio que uno tiene con esa persona, ¿sí? Entonces, Delante de la congregación se le puede decir, no lo van a hablar, no le van a dirigir la palabra, pues pero nosotros con la nunca persona, hemos hecho, sí, nosotros nunca hemos hecho eso, hablar delante de la congregación, porque todas esas cosas se llevan o se tratan de llevar lo más privado que se puede, porque queremos ganar el hermano, exactamente. ¿cierto? Es lo que Ujú, queremos. sí. Pero él sí va a ver que Sofía cambió con él. Yo voy a ver cómo Sofía ya no está compartiendo mucho conmigo y todo eso. Y eso a mí me debe llevar a pensar que Sofía hizo eso por amor, ¿sí? Cuando usted cambia conmigo porque yo no quiero arrepentirme, pues eso muestra de que si yo quiero a la fe y quiero a mi hermana en la fe, pues voy a buscar el arrepentimiento, ¿sí? Son Así, estrategias que la pastor. Biblia nos presenta, pero no así como usted dice, porque eso lo hacen mucho los testigos de Jehová también, y que Pero no, en una iglesia evangélica yo he visto eso y wow, sí, había wow, muchos jóvenes estaban disciplinados. Todo era disciplina. Por ejemplo, si tú mirabas mal a otra persona o de repente hiciste algo, ya, disciplina, disciplina, disciplina. Y muchos jóvenes, pastor, se han apartado del Señor, se han sí, salido de la iglesia, bastantes, bastantes. Y a uno pues dolía eso, verlo, ¿no? Que muchos, en vez de apoyarlos, de repente no se apoyaba. Porque justo si yo eso leía, le decía cuando el Señor Jesús dice, cuando se perdió una oveja, se fue dejando los 99 y fue en busca de la oveja perdida y le curó, le despulgó, algo por ahí. Le decía, Dios mío, pero no deberíamos nuestros pastores de Nin que representan a Cristo. Le decía, ¿por qué hacen eso? Yo también estaba todavía no tan a muchos años convertida y, ay, me dolió, la verdad que a mí también me dolió. Sí. Yo decía, tenía temor acercarme a la autoridad y sí. hasta para saludar, porque tenían que sacar cita para acercarse, cita para estar, andaba con su guardaespaldas, todo. No podíamos acercarnos. Sí, no, yo conozco pastores así. Gracias por contar la experiencia, Marta. Buen día, profesor, Muy bien. eh, para todos. Interesante esta lección, porque hay cosas que aunque nosotros tengamos mucho tiempo de estar en las cosas de Dios, siempre como humanos vamos a fallar. Bien interesante todo lo que los hermanos han contado. Yo estoy también en una iglesia neopentecostal. Yo estoy ahí desde los años 92, que en la misericordia de Dios me rescató de la muerte y ahí me afirmé a Dios y ahí sigo. Pero el fundador de esta iglesia, eh, la doctrina era a como la Biblia lo dice, pero él falleció y quedaron a cargo el yerno y la hija. Y a partir de que ellos asumieron las responsabilidades, todo ha ido cambiando. Y entonces ha sucedido cosas donde la hermana contaba que hay pastores que azarean a mucha gente y hay muchos líderes que se han ido de la iglesia y se fueron a otra por ese motivo, porque eh, ellos dicen que el único que tiene el buen lugar ahí para decidir son los pastores, no los líderes. Entonces pienso que no debería de ser así,
porque también ha sucedido cosas que han avergonzado a los líderes, donde les dicen ustedes no tienen ningún derecho, solo somos nosotros. Si quiere estar aquí, bueno, y si no, la puerta es grande. Entonces pienso acerca de lo que decía el hermano del legalismo, acerca de la prepotencia. Entonces no estamos actuando como la palabra dice. Y qué interesante esta lección que usted está dando, pastor, porque eso tiene que hacer rema en nuestro corazón, que nosotros no somos quienes para avergonzar a nadie, sino que todos somos humanos, todos, no hay nadie que no peque, no hay nadie que no haga tal cosa mal, nadie es perfecto, pero muchas veces no hay misericordia en nosotros. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a predicar lo que Dios dice acerca del perdón si nosotros no lo hacemos, verdad? Entonces, yo le estoy orando a Dios, eh, que Dios me guíe, si seguir ahí o irme a otro lado, pero ahora yo ya tengo la madurez espiritual y ya sé qué es lo que quiere Dios para mi vida. Amén, hermano. Muy bien, gracias Marta por contar. Y sí, de eso, pues yo soy líder de la iglesia y me han exhortado. A veces molesta que nos exhorten, ¿cierto? Cuando nos muestran el pecado, nuestro viejo hombre, y pues, eso es lo que hace el viejo hombre, con su orgullo. Pero también damos gracias a Dios que los hermanos nos cuidan y nos protegen cuando muestran nuestro pecado, porque es la manera de ayudarnos todos. Kenia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues como dicen, ¿no? Muy interesante escuchar y aprender de cada uno. Nuevamente quiero agregar, adherir a estos comentarios. Primero me entristece o me contrista el corazón el oír que en medio a la luz de la palabra el abuso que hay, el abuso espiritual, porque eso es un abuso espiritual en cada y mucho uno de los casos. Eh, Basándome en un comentario antes de este último, de esta compañera, decían que les dejan de hablar y yo me pongo a pensar justo como estamos aprendiendo quiénes somos nosotros. También debemos de entender, considero yo muy estrictamente, a la luz de la palabra, no a mi criterio, no al concilio, no a todo, o como dicen a los líderes. De hecho, la palabra, yo no veo que digan como tal palabra líderes, o esa parte de que en vez de ser autoridad son autoritarios como capataces, ¿verdad? Como cuando estaba el pueblo de Dios en Babilonia, ¿no? Ya no. Justo estamos en un tiempo de gracia y justo estamos leyendo a la luz de la palabra esto. ¿Qué quiero decir? Que estar en el contexto histórico. Leíamos ahorita Corintios y algunas otras cosas, y también entender que varias cosas fueron estrictamente porque en esa iglesia estaban sucediendo, que pareciera que, ¿verdad? Estamos en esos tiempos en muchos momentos. Sin embargo, hay que discernir que estamos en el tiempo de gracia. Ahorita la compañera que anterior que acaba de participar y ahorita esta que acaba de terminar, nuestra compañerita, dice, no, es que me quiero salir porque pues nos aplicaban, como dice la Biblia, los pastores anteriores que quedaran ahorita la hija y el yerno. Y discernir también cómo siguen pasando ese tipo de cosas, que se quieren seguir pasando la batuta sin realmente saber que tenga la experiencia espiritual, que sean esos ancianos espirituales, que nada más porque era la hija del pastor, el hijo del pastor, todas esas cosas son aberrantes. En el Antiguo Testamento, viendo la ley, pero también como aprendíamos ahorita el Evangelio con Elí, con sus hijos, lo que pasó, con Aarón mismo, que pusieron fuego extraño, algo que a lo mejor aparentemente no era malo, pero Dios no lo estaba pidiendo. Entender y discernir lo que Dios pide. Ahorita estamos hablando, perdona, perdona. No somos nadie en absoluto para señalar cualquier tipo de cosas. Dice aquí en las escrituras, yo vengo
por los enfermos, por el matricida, por el parricida, por el asesino, el homicida, el mentiroso, el adúltero. Es de verdad discernir a la luz de la palabra quién somos nosotros para decir voy a poner en disciplina y le voy a dejar de hablar. ¿Cómo no sabemos que justo hablando, exhortándolo con amor, no dejándole de hablar, realmente va a ser un cambio? Sino al contrario, me tocó ver en algún momento un caso de alguien así, le dejaron de hablar, terminó suicidándose. Digo, creo que debemos de ser de verdad a la luz de la palabra muy discernidos y no usar los argumentos bíblicos o no usar creyéndome yo Dios, la gracia para disciplinar, para atacar, para imponer, para no. Hay que de verdad no dejarnos llevar por esas cosas. Dios nos trajo a libertad, no a libertinaje, sí, pero sí a libertad, no a condena. Él dice en las escrituras, yo no te señalo, como que quién sería el pastor para señalar y justo en lo privado, a lo mejor quien está adulterando, porque sí me ha tocado saber de personas en la misma iglesia, desafortunadamente, que el hermano, quizás el pastor está con alguna feligrés o congregante, como no sé cómo le llamen en sus países, ¿verdad? Que se está congregando y están en el adulterio. Creo que sí es necesario, pero tampoco podemos llegar a ese extremo porque dice la palabra, la venganza es mía. Nosotros no podemos Yes. creernos Dios, no somos Dios. Desapruebo y repruebo muchas de las cosas que están comentando en el sentido de tanto abuso a la palabra. Sí, y por eso estamos estudiando acá, por esto. Y por último, escuchemos a Luisa para poder continuar. Luisa, Bueno, pastor y a mis hermanos, a mí me llama la atención toda esta conversa que hemos venido desarrollando acá. Me llama la atención cuando Jesús, le llevaron a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y el Señor Jesús, eso siempre me ha impactado, de hecho, porque en una oportunidad a mí me estaban acusando de algo en donde yo trabajo y eso se levantó un poco de gente y el Señor trató conmigo por medio de esa palabra, o sea, también me la dio a mí para consolarme. Y, y le dijo a ella, ni yo te condeno, mire, a mí esa palabra, cada vez que yo la leo, corre por todo mi ser, corre como la presencia de Dios, entendiendo de que Dios, como diciendo, ni yo que soy Dios te condeno, ni yo que soy el Mesías, Cristo, el Hijo del Dios viviente, ni yo te condeno. Eso sí, le dijo, vete y no peques más. Ahí tenemos que leer la segunda parte también. O sea, no es que él estaba probando su pecado, es que él la estaba perdonando en ese momento. Y también eso pasó con la mujer samaritana, la cual había tenido 6 maridos. Y le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, que era el sexto, este no es tu marido, o sea, era el marido de otra. Entonces también el Señor le dijo, pero si tomas de mi agua, nunca más tendrás sed. Pero sin embargo, por razones de orden, como lo establece el apóstol Pablo, como lo dice el apóstol Pablo, hay que aplicar algunos criterios disciplinares dentro de la iglesia, eso sí lo entiendo, sin que eso, como dice la hermana Kenia, sin que eso dañe o destruya el alma de alguien al extremo de llevarlo que se haya ido a suicidar, sin que eso le cause más dolor, más tristeza, más desesperación, sin que eso no lo restaure, porque bien está, la disciplina es para restauración de la persona, no para destrucción de la persona. Entonces, bueno, era esto lo que quería reflexionar, porque de verdad que el Señor Jesús nos trata diferente, ¿no? Diferente a como nosotros a veces ponemos en práctica cualquier tipo de norma o cualquier tipo de acción disciplinar. muy bien. Sí, y gracias por los comentarios, están todos muy buenos y eso es para aprender, porque eso es lo que queremos, usando la palabra de Dios y es así como podemos seguir creciendo en la fe. Ahora, ¿por qué pasan muchos de estos problemas? Es porque no hacemos las cosas como Dios dice. Número uno, siempre un pastor o un líder de la iglesia, un maestro,
o una persona que sirva en la iglesia tiene que ser llamado por la iglesia y necesita siempre tomar en cuenta lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 3. Cuando se llama a alguien, esa persona necesita cumplir los requisitos. Entonces, cuando se autodenominan pastores o profetas, o sea, autodenominan como servidores, eso no es bíblico. Siempre la iglesia es la que va a llamar. Entonces, es ahí donde se cometen los errores porque llegan personas a servir a la iglesia y no siguiendo lo que dice Pedro. De Pedro nos habla del príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús, que no llevemos la grey de Dios por la fuerza. Entonces, por eso es que sucede esas cosas, porque realmente creemos así, es que él es pastor porque lo puso otro o porque es descendiente de otro. No, ahí hay un problema. Número 2, siempre hay que seguir estos pasos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo con él, estando tú y él solos. ¿Cuánto va a demorar esto? No hay prisa. Hay que sentarnos a hablar con la persona muchas veces. ¿Cuándo vamos a pasar al segundo paso? Cuando esa persona nos eche o ya no quiera hablar con nosotros, no quiera escucharnos. Ahí es donde vamos a ir. Pero mientras la persona nos quiere escuchar, hablemos. Leamos la Biblia con esa persona, oremos, dediquémosle el tiempo. Conectados con la Santa Cena, dice, pero si no te hace caso, es decir, si la persona no se quiere arrepentir, les recomendamos, es mejor que no tomes la cena. ¿Por qué? Porque no se está examinando a sí mismo. Entonces va a tomar juicio de condenación. Entonces, eso es algo que hay que explicarles bien. Y eso lo podemos hacer Pastor, cualquiera. Entonces, es muy importante esto porque es la vida espiritual de la persona. Entonces, ¿por qué estamos hablando de un pecado? No se quiere arrepentir, pero otra vez, esto no es de una cita, de dos, yo no sé cuánto va a tardar. Y mucho del trabajo espiritual de uno es así, es de tiempo, de trabajar. Pero si vemos que la persona ya me desecha, no va muy mal o está a favor de su pecado, no quiere arrepentirse, se le recomienda eso. Es mejor decirle, no tomes la cena porque está tomando juicio de condenación. Luisa, ¿tiene alguna pregunta? sí, pastor, era eso precisamente, porque entonces hay una mala interpretación del texto bíblico, porque entonces, como decía la hermana Kenia y a otras hermanas, lo echaban de la iglesia porque porque no siguió estos pasos, pues, porque es de verdad que esto debe hacerse así como dice la palabra. Es más bien decirle, no puedes entonces tomar la Santa Cena con nosotros, ¿verdad? No puedes seguir Sí, tomando. Es otro lo que llama la Biblia, es eso lo que debemos entender por excomulgar. No agarrarlo y yo he sabido de casos que no los he querido referir acá, pero he sabido de casos que han echado a la sí, familia completa de la sí, iglesia. yo me he dado Entonces, cuenta. ajá, entonces wow, es esto, no, mira, no puedes tomar la Santa Cena hasta que no te restaures, hasta que no lo comprendas, hasta que no lo entiendas, hasta que no marches conforme a la palabra, pero de allí a Sí, lanzarlo a la calle, manera y todo. sí, les cuento una anécdota. Hace muchos años, una jovencita estaba en embarazo y estábamos, ahí me tocó la exhortación y los pasos. Y yo le dije, bueno, es bueno que se casen, o sea, porque ¿qué quieren ustedes? Entonces ella me dijo que no, que ella no se quería casar, que ya, todo eso. Y yo pues le dije, mira, mientras que usted entiende esto, es bueno no tomar la Santa Cena. Ella se enojó conmigo. Y este año, yo les estoy hablando como 4 o 5 años, este año vino y buscó al otro pastor y empezó a hablar con él. Y bueno, se casó, arregló su vida, su pareja ya es miembro de la iglesia, feliz. Y ellos hablaron conmigo, yo qué tenía que decir, yo no tengo nada que decir, es lo que dice Dios. ¿Qué queremos? Que usted se casara, que usted volviera a la fe, que usted hiciera el fruto de arrepentimiento. Eso es lo que queremos, su fruto de Amén. arrepentimiento. Ya, y vienen los tres, ella, el niño y el papá, que ya es hermano de la fe hace 2 semanas. Y yo soy el más feliz, yo soy el más feliz. No me importa que haya sido con otro pastor o con otra persona, no me importa. Lo importante es que ya No, a está aquí con nosotros.
Claro, algo importante, pastor, es que ella pasó 4 años seguramente pensando y reflexionando sobre lo que usted le había dicho, No, ¿verdad? y el Y diablo Dios se la metió. tranquilizó. Sí, Ajá. porque sabe que el diablo se mete y ahí pasaron en esos días muchas cosas con la familia de ellas que hubo que pues, ponerle seriedad porque habían cosas que no estaban muy bien. Pero así es como se madura. Listo, vamos a continuar a Marta por última para poder continuar con la lección. Amén, profesor. Una pregunta. Tengo un poco de duda. Ahora, hablando sobre todo esto, ¿es correcto que puedan sacar a una persona de la iglesia si por falta de trabajo o porque no tiene otros medios para dar el diezmo constantemente, la puedan sacar de la iglesia? No, 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 es que la iglesia no es para captar dinero. Eso es un problema muy serio que hay hoy en día. La iglesia es para salvar las almas. Damos nuestras ofrendas, es para poder seguir sosteniendo la iglesia y la obra de evangelismo, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto de Academia Cristo, porque lo hacemos gratis, porque hay iglesias de nuestro compañerismo que apoyan este ministerio, ¿verdad? Pero eso es el legalismo. Y es lo que yo les decía hace unas clases atrás. Muchos dicen que salen de la iglesia romana por idolatría, pero ahí, ¿cuál es la idolatría? El amor al dinero. El amor al dinero. Bien. Perdón, profesor, eso es lo que está pasando ahorita en mi iglesia. Han despedido a muchos líderes porque dejaron de ofrendar por falta de trabajo y ya no pudieron dar su diezmo, entonces les quitaron el privilegio y les dijeron que se fueran, ¿verdad? Entonces, No, duele, uno le está sirviendo a Cristo, uno se duele por ver a un borracho en la calle y no trata la manera de evangelizarlo, presentarle el plan de salvación y llevarlo a la iglesia. Y resulta que ahora eso es lo que está sucediendo. es que la iglesia no es una caja registradora y eso ha hecho mucho daño al cristianismo. Sí. Adriana. Bueno, esta es más que un comentario, es una pregunta, porque eso del diezmo, eso, si una iglesia te exige diezmo, sal corriendo de ahí inmediatamente. Eso no es obligatorio. El diezmo existe en los Levíticos, y corríjame todos ustedes, porque todos ustedes saben mucho de la palabra. A los levitas que no tenían con qué mantenerse, porque eran los sacerdotes en el Levítico en Números, a ellos les daban el 10% de la cosecha, ¿verdad? O les daban animalitos o cosecha, pero no hablaban de diezmo como dinero salario que las personas recibían. Y eso de que una iglesia te obliga a dar el diezmo, pone en duda, o sea, no podemos ser idólatras ni del dinero ni del pastor. Cuando tú vas a una iglesia, ese pastor es una persona llamada por Dios que debe tener un poco más de conocimiento, un poco más de entendimiento, un poco más de amor al prójimo y no solamente como dice el señor Hernán, pastor Hernán, es no solamente una caja registradora, se debe ver lo que el pastor me está inspirando y nosotros tenemos el discernimiento para saber si eso no es un pastor, sino un estafador. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Gracias. Bien, sí, y en el Nuevo Testamento hablamos de ofrenda. Nosotros tenemos un curso que se llama Legalismo, ahí van a poder aprender más de eso. Muy bien, entonces, ¿qué es el oficio de las llaves? Entonces, cuando estamos siguiendo Mateo 18 y la persona se arrepiente, pues se abre el reino de los cielos. Pues Dios lo usa a usted y a mí, a todos los creyentes, para que digamos, pues Dios ha perdonado tu pecado y murió el tema. Seguimos como si nada fuera. Pero si la persona no se arrepiente, pues mire, se está cerrando el reino de los cielos. Pero no lo estoy cerrando yo, es la misma persona por su impenitencia, porque no quiere arrepentirse. Y eso es un trabajo duro. Mire, uno de los trabajos más difíciles que tenemos somos todos nosotros, porque realmente le estamos quitando almas al diablo. Pero a pesar de eso, el diablo nos ataca a nosotros. Entonces, mire la manera en las cuales nosotros nos apoyamos. Por eso, las llaves y el perdón van unidos. ¿Por qué? Porque cuando se perdonan los pecados, eso no depende de un hombre
o de un ministerio, no. Todos nosotros estamos llamados a eso. Si Adriana se da cuenta que Henry está actuando de manera pecaminosa, ella puede exhortarme a mí y mostrarme mi pecado. Y yo decirle, ah, sí, yo pequé Adriana, qué pena, qué vergüenza. Adriana puede decirme a mí, pues Dios también ha perdonado tu pecado, porque es lo que hacemos como real sacerdocios, porque una de las cosas que nos enseña la Biblia en Primera de Pedro 2:9 es que todos somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué se llaman personas a la iglesia? Es para servir. ¿Para qué se llama un pastor? Para servir. ¿Para qué se llama a un líder? Para servir. Un maestro es para servir, no para mandar ni gobernar. Es servir. Y nunca podemos olvidar todo lo que la Biblia nos siempre nos enseña, porque realmente Él quiere que nosotros seamos. Dice Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Una de las cosas, y en mi congregación hay muchos problemas, no pongo de ejemplo mi congregación para que crean que funciona todo bien, ¿no? También hay problemas, pero una de las cosas que a mí me gusta de mi congregación es que aquí hay dos pastores, el otro se llama Tony, yo soy Henry, y la gente nos respeta y nos quiere. Y si ustedes vinieran acá se van a sorprender de que a Tony lo llaman Tony, a Henry lo llaman Henry. Y algunos sí nos dicen pastores, pero a nosotros nos gusta eso porque estamos sirviendo, estamos ayudando a la congregación. Y lo mismo pasa con los misioneros de Academia Cristo. Cuando ustedes cada vez que los están conociendo más, es gente muy sencilla que uno conversa con ellos. Por eso aquí es importante aplicar la ley y el evangelio. Entonces, ¿para qué se aplica la ley? Acuérdense, ¿cuál es el propósito de mostrar la ley? Mostrar el pecado, mostrar la consecuencia de ese pecado, conforme a la Biblia, no conforme a la conciencia del hombre. No podemos condenar algo que la Biblia no condena. Por eso hay que diferenciar bien esto. El ejemplo que puso Adriana, y hablando del diezmo, pues que el no dar el diezmo no es un pecado. ¿Por qué? Porque sí es una ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y es tal como lo está explicando Adriana, parte de eso es así. Pero ¿qué se habla en el Nuevo Testamento? Es de ofrenda, y San Pablo nos enseña eso en 1 Corintios 16, cómo se da la ofrenda, de acuerdo a cómo Dios nos ha bendecido. Y créame que mucha gente da ofrendas y dan mucho más que un diezmo. Créame eso. ¿Y cuando se da el Evangelio? Cuando la persona está arrepentida de su pecado. Ahí se habla acerca de Cristo. Por eso les animo a que usemos este texto bíblico de Mateo 18, del 15 al 18, siempre. Queremos evitarnos problemas en la congregación, usemos esto. Aquí tenemos el respaldo de Dios. Confiamos en la palabra de Dios, confiamos en lo que Él dice. Por eso, muy importante, cuando nosotros estamos yendo a exhortar a otros, Jesús nos dice en Mateo 7, 1 y 2, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida que miden serán medidos. ¿Y qué nos enseña esto? El problema de estas palabras, lo que está mostrando Jesús, es que muchas veces podemos tener una actitud soberbia de estar señalando los pecados de otros. Entonces muchas veces el que está señalando los pecados está más ciego que todos. Y bueno, Dios nos anima a que nos exhortemos a mostrar el pecado, pero no seamos soberbios. Siempre que vamos a empezar hablando, mire, yo soy pecador igual que usted. Tal vez usted sabe que yo he tenido los mismos problemas o tal vez problemas más grandes que los suyos, pero a mí me tiene preocupado esto que está pasando contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero ir al cielo con usted, porque yo quiero seguir tomando la cena con usted, porque yo quiero seguir manteniendo ese compañerismo con usted y por eso quiero conversar con usted. Y ahí es donde empieza uno a ver, ya, es que
yo escuché esto que dijiste y esto pues es muy grave por esto, por esto, por esto. La persona dice, uy, perdóname, yo sí soy muy bestia para hablar, perdóname. Murió. Sí, Jehová ha perdonado tu pecado. Murió. Pero si nosotros nos paramos, como en la entrada del colegio, a coger una regla y empezar a medir las faldas de los uniformes de las muchachas, a ver si los muchachos tienen medias, si los muchachos vienen con el zapato negro, si las muchachas vienen con esto y aquello, pues ahí se va a volver un problema la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores. Yo por lo menos necesito estar en la iglesia y yo sé que ustedes también. Daniel. Pastor Henry, muy buenos días. Tengo dos consultas, dos preguntas. La primera es, hablando, me da mucha alegría y me da una satisfacción de que usted siempre se pone como ejemplo y habla de su iglesia, ¿no? Entonces, quería preguntarle si en algún momento alguien llega en su iglesia a diezmar, ¿ustedes cómo lo manejan? Si actualmente la gente ahí diezma y si llega el diezmo, obviamente, si le permiten hacerlo, porque tampoco creo conveniente de que las personas le digan a uno o uno le diga, sabe que no lo haga. Obviamente, si viene de otro sistema, obviamente lo va a hacer, pero si ya ha nacido allá, obviamente no lo va a hacer. Si lo hacen, ¿cómo lo manejan? Esa es la primera. La segunda es, yo soy ecuatoriano. No sé en Colombia cómo se maneja esto, pero aquí en Ecuador, en Guayaquil específicamente, cuando usted venga ahí, tal vez conversaremos muchas cosas. En Guayaquil hay un sistema que habla de las primicias. Las primicias es bíblico, sí, pero actualmente es bíblico dar primicias o ya no se debe celebrar primicias, que es darle lo que hablaba la hermana, el primer sueldo de todo el mes a la congregación o claro, el primer sueldo completo, no dejar nada y darle a la iglesia. Si eso es bíblico actualmente y si en su iglesia diezman, ¿cómo ustedes lo manejan? ¿O solamente ofrendan? Esa es la inquietud. Hay tres leyes en el Antiguo Testamento y de ahí es donde parte el problema. La ley moral son los 10 mandamientos. La ley ceremonial de cómo se adora a Dios y la ley civil, cómo Dios gobernaba al pueblo por medio de los jueces. Hablemos de la ley ceremonial. Tiene que ver todo con la adoración. Ahí es donde entra el tema de los diezmos, ahí es donde entra el tema de las primicias, ahí es donde entra todo esto. Cuando hablamos de las leyes ceremoniales, tenía un propósito, señalar a Cristo. Por eso en Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en cuanto a comida, días de reposo, qué beber y qué comer, porque todo es una sombra de Cristo, el que ha de venir. Entonces, la ley ceremonial cumplió el propósito, cumplió el propósito. Por eso, en el Nuevo Testamento hablamos de la ofrenda, porque Pablo habla de la ofrenda, Jesús habla de la ofrenda, aunque Jesús hay textos que habla del diezmo, pero acuérdense que todavía estaba ese tema de haber judíos y todo eso del contexto. Pero, ¿cómo damos las ofrendas? De acuerdo a Dios nos haya bendecido y lo que hay en nuestro corazón. Y aquí nadie se da cuenta quién da, cuánto da, cómo lo da. Aquí en el servicio divino se pasa un charol, hay unos hermanos que pasan el charol y la gente mete su ofrenda y no sabemos cuánto, pero sí estamos organizados para apoyar algunos ministerios. Entonces, todo eso, pues hay una organización aquí que, que nosotros tenemos, pues pagamos nuestro pastor de tiempo completo, pero estamos organizados por familias apoyando los ministerios. También, por ejemplo, para los niños, hay un ministerio que tenemos que recogemos unas ofrendas para unas cosas para los niños, pero es la forma en que nosotros nos hemos organizado por años, ¿cierto? Entonces, nunca, cuando alguien viene y nos va a decir, nunca ha pasado eso, pero si pasara, es que yo quiero dar mi diezmo, pues si usted lo quiere dar, délo, pero aprovechamos y le explicamos que es mejor la actitud del corazón, cómo se debe de dar, y es así como lo hacemos. Entonces, en Mateo 7, versículos 1 y 2, es muy importante que nosotros podamos ser fieles, ¿cierto? A usar la ley y el evangelio. Y cuando estamos viendo esto, juzgar o aplicar la ley, no, recuerden qué es lo que está hablando Jesús.
Jesús está hablando de que no seamos soberbios. Jesús está mostrando de que no seamos mejores que otros. No, lo que Él quiere es que nosotros en verdad aprendamos a usar la ley, mostrar el pecado al hermano y sobre todo, pues llevarlo a los pies de Cristo. Por eso Dios nos usa a nosotros. Mire el privilegio que tenemos. Dios no le dio ese privilegio a los ángeles, lo dio a usted y a mí. Y por eso es importante estudiar. Y aquí es donde llegamos a la última parte de nuestra clase, cómo examinarnos las dos partes de la confesión. Entonces, cuando hablamos de la confesión, siempre también hay mucha controversia con eso. Yo nomás me confieso ante Dios porque no ante los hombres. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primero, la primera parte de la confesión bíblica la vemos en Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. O sea, Dios quiere que confesemos nuestros pecados, sí, unos a otros. Entonces yo voy a buscar a Daniel. Yo quiero hablar porque Daniel, este fin de semana no tuve el mejor comportamiento en mi casa, me siento muy mal, grité a mi esposa, la maltraté. No, es que yo me desconozco, yo quiero que usted me ayude a arreglar ese problema. Estoy confesando el pecado a él. La Biblia no dice que se lo tiene que confesar a un pastor, a un sacerdote, no, pero siempre buscamos personas maduras que nos puedan ayudar y no estar divulgando las situaciones que pasan, porque ustedes saben que a veces hacemos cosas que son muy vergonzosas, que nos da hasta vergüenza hablarlo, y en eso tenemos que ser sinceros. Entonces, la Biblia nos dice que confesemos los pecados unos a otros, también confesamos los pecados a Dios, eso también lo hacemos, pero nosotros somos muy folclóricos a veces. Ay, Señor, yo te pido perdón de mi pecado, porque yo ofendí a Daniel. Pero yo nunca es fácil decirle, Daniel, perdóname porque yo te ofendí. No, a Dios es fácil pedirle perdón porque no lo vemos. Y eso lo dice la Biblia. Pero al hermano en la fe, ¿qué? Entonces, mire lo importante de esto. Y esto tiene que ver mucho con la madurez cristiana. La segunda parte de la confesión lo tenemos en 2 Corintios 2:7. Ahora deben perdonarlo, consolarlo, pues de lo contrario podrían consumirlo la tristeza. O sea, si una persona pidió perdón y se arrepintió, bueno, bien, es empezar de cero, es así como Dios nos trata. ¿Que hay consecuencias de pecado? Sí. Por ejemplo, un pastor puede perder su ministerio y ser perdonado. Y entonces yo cometí adulterio y fui descubierto en el pecado de adulterio, aunque, bueno, no debería ser descubierto porque si yo cometo adulterio y soy un líder de la iglesia, pues uno necesita tener la madurez de, bueno, renunciar al ministerio porque las consecuencias del pecado son diferentes. O yo robé a la iglesia dinero. Entonces, muchas veces sí, somos perdonados, pero ¿cuál es la consecuencia del pecado muchas veces? No puede ser más pastor o no puede ayudar a administrar el dinero de la iglesia. Son las consecuencias, pero la hermandad sigue igual. Sigo sentándome con mi hermano, sigo conversando con mi hermano, sigo disfrutando con mi hermano la hermandad. Y eso es muy importante, seguir como si nada fuera. Eso, yo cuando pienso en estos versículos, los que tenemos hijos, es igual, cuando regañamos o reprendemos a nuestros hijos y ellos lloran y todo eso, y a veces ellos no nos piden perdón, pero al rato, ¿cómo estamos con nuestros hijos? Como si nada fuera, ¿cierto? Pero aquí, por medio del perdón, así es como nosotros vamos a vivir con nuestros hermanos. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión de pecados es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solamente en nuestra oración privada pedimos perdón a Dios, sino que también cuando ofendemos al otro. Hay que pedir perdón a Dios y pedirle perdón al otro de lo que hemos hecho. En Mateo 5:23-24 nos recuerda esto. Y por eso, cuando estamos hablando que se recomienda no tomar la Santa Cena cuando hay una pelea entre dos hermanos, un disgusto entre dos hermanos, no se hablan, no la están llevando bien o tienen muchos problemas, pues, ¿qué nos dice? Si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí
tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y por qué se habla aquí de la ofrenda? Porque la ofrenda también es un acto de adoración. Y cuando estamos con el hermano en la fe, estamos adorando. Entonces la reconciliación es muy importante. Y eso es lo que queremos con el uso de las llaves, que todos vivamos reconciliados, no solamente como hermanos en la fe, sino también viviendo la paz que Dios nos dio a través de Cristo. En el proyecto final van a encontrar esa pregunta, qué son las llaves y cómo se relaciona el uso de las llaves con la ley y el evangelio. Esto es un tema muy grande, un tema muy amplio para hablar, pero yo les animo para que oren por sus pastores, sus congregaciones y sobre todo el poder usar esto de Mateo 18. Es muy importante usarlo. ¿Y por qué es importante usarlo? Porque es la manera que la palabra de Dios nos guía para estar nosotros como hermanos en la fe, cuidándonos, amándonos, consolándonos y no teniendo un señorío el uno sobre el otro. Muy bien, voy a compartir la tarea para nuestra sexta lección. Si alguien tiene alguna otra duda, pues puede escribirme por el interno, porque hay muchas cosas de esto. Otra vez, pues yo enseño esto, pero también soy un hombre pecador. También a veces me he equivocado. También en eso muchas veces a uno el orgullo pecaminoso lo lleva a equivocarse. Y una de las cosas que como pastor siempre pido perdón a Dios es eso de ser a veces piedra de tropiezo uno sin pensarlo, porque a veces uno abre mucho la bocota, uno a veces habla cuando no tiene que hablar. Bueno, nosotros en nuestra familia bromeamos mucho de que a veces es el don Prudencio, doña Prudencia, pero bromeamos es porque a veces abrimos la boca cuando no hay que abrirla. Y eso ha pasado y nos va a pasar a todos, ¿cierto? Que hablamos cuando no tenemos que hablar o tenemos actitudes que no son buenas o son cosas que de verdad hemos pecado. Y entonces, no crean que porque mi persona les enseña esto, o cualquier otro misionero enseña esto, otro hermano enseña esto, eso sabemos hacerlo muy bien. No, nos equivocamos también y pedimos perdón a Dios por fallar de esta manera. Muy bien, vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por permitir esta mañana poder ver ese tema donde tanto se divide la iglesia, donde tanto dañamos la fe, donde siempre estamos complicando las cosas por nuestro orgullo pecaminoso. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y por los méritos de Cristo podamos seguir conectados contigo y con tu palabra. Te pedimos, Señor, que en tu palabra siempre nos guíes, nos fortalezcas y nos permitas que podamos llevar este mensaje de salvación a otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos el miércoles. Gracias por estar acá. Amén. Gracias. Bendiciones, pastor. Gracias. Bendiciones, Buen hermanos día. y hermanas. Bendiciones para todos. Seguimos Igual. conversando. Amén. Bendiciones, feliz día. Bendiciones a Feliz día. todos. Feliz día a todos. El miércoles, Dios les bendiga. Muy buena Bendiciones. clase, pastor. La gloria para Dios. Gracias. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Nuevamente una lección más. Bendiciones a cada uno, a nuestros compañeros y compañeras que estuvieron en esta clase. Muchas gracias por compartir otra lección más y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego, Amén. Ofelia. Hasta Que luego. Dios les bendiga a todos. Feliz resto del día. Hasta luego. Un buen día.